a hablar del tema sin retroceder. Sin retroceder. Eso es lo que el corazón del mensaje del libro de Hebreos es. En el libro de Hebreos el predicador les está hablando a un grupo de cristianos que le habían dado su vida a Jesús, pero que estaban pasando por circunstancias muy difíciles, por circunstancias adversas. Y lo vamos a leer de los versículos 31, me parece, la semana pasada estudiamos Hebreos 10 hasta el versículo 29, hoy empezamos desde el versículo 30 y bueno, ellos estaban pasando por una circunstancia muy difícil, estaban siendo algunos de ellos llevados a la cárcel, les habían despojado de sus pertenencias, ellos verdaderamente estaban pasando por algo muy difícil, tan solo, escúchame bien, por ser cristianos, tan solo por haberle dado su vida a Jesús y por haber confesado que Jesús era su Salvador único y suficiente, y que no era necesario más de entregar la sangre de animalitos que lo veíamos en el tabernáculo, ¿verdad? En los atrios se degollaba al animalito que era una ofrenda para el Señor, y esa sangre expiaba o cubría el pecado del ser humano, pero no hay otra sangre como la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús es suficiente. Dice la Biblia que es viva y es eficaz, y que esa sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados, no para expiar el pecado o para cubrirlo, sino para limpiarnos de todo mal. Eso es algo que la sangre de los animalitos no podían hacer. La sangre de Jesús limpia nuestras conciencias y arrasa con las obras muertas o la conciencia sucia. Por lo tanto, el corazón de este hombre está a punto de dar el desenlace en los últimos versículos de Hebreos capítulo 10, donde estaremos terminando de ver toda la parte doctrinal de este libro. Así es que empecemos en Hebreos 10:30 y dice: pues conocemos, una vez que él dice no es necesaria la sangre de los animales, la sangre de Cristo es suficiente, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, versículo 31. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muy bien, entonces conocemos, dice, al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿De qué pago está hablando? Precisamente de aquellos que apostatan o que habiendo confesado a Jesús, realmente nunca le dieron su corazón, y ellos estaban deseando regresar a las antiguas prácticas del Antiguo Testamento, donde al hacerlo, recordemos que el Señor les estaba explicando que ya no era necesario llevar los animalitos para expiar su pecado, que la sangre de Jesús es suficiente. Y después vino una advertencia impresionante que dice que el Señor iba a traer un juicio un juicio a aquellos que no recibieran la sangre de Jesús como suficiente para perdonar sus pecados. Entonces quiero que vayamos, por favor, regresando a Hebreos 10:31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿por qué dice esto? Digo, seguimos hablando acerca de esta advertencia. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho: imagínate si aquellos que habían fallado según la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? 10 mandamientos. La ley de Moisés dice que las consecuencias de fallar en esos mandamientos eran terribles. El predicador dice: imagínate los que tengan por inmunda la sangre de Cristo. Por eso dice: horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo. Esto es impresionante porque una cosa es estar en la mano de Dios y otra cosa es caer. O sea, no haberle dado nuestra vida al Señor y decir: Padre, de ti depende mi vida, y como de ti depende mi vida, yo voy a esperar en ti, a tener paciencia en ti. Si algo hemos comentado es que el enemigo te da las cosas rápido, ¿no? Ven, te hacemos un amarre, quieres a ver a quién quieres, y ¿para qué oras? No, la oración luego se tarda, pues dicen, ¿verdad? Porque esas personas ni hablan, ni leen la Biblia, pero que Abraham tuvo que esperar 25 años por una promesa. No, hombre, pues hubiéramos ido a la esquinita donde está la señora fulanita que hace amarres y que hace cosas y que esto y aquello, y con una lana mañana tú ya tienes tu promesa. Fíjate, esta semana me llamó una persona que bueno, ella me dijo, a veces en las redes sociales me contactan diferentes personas y bueno, no siempre puedo atender a todas porque me volvería loca, pero en este caso me pidió una hermana que conozco que por favor la atendiera, pero me di cuenta que ella, aunque se dice cristiana, no estaba ni siquiera congregándose. Ella en algún momento recibió a Jesús en su corazón, levantó la mano, pero no volvió a congregarse. Y resulta que empezó a ir con personas que adivinan. Y esta mujer empezó quería casarse y me dice: pues bueno, yo fui con estas personas porque entiendo que son personas que Dios usa para mi beneficio. Fíjate, eso es lo que el enemigo, el diablo, nos hace creer. Ay, es que son dones supernaturales o sobrenaturales, y como son dones en que ellos pueden hablar con los muertos, con mi abuelita, con mi tía, con la tatarabuela, o son personas que me dicen del futuro. Dice: resulta que este hombre me dijo, la persona con la que andas te va a hacer bien, cásate con él. Se casó con él y bueno, ya está divorciada. Y así fue con otras dos o tres personas que le dijeron que se casara con el que estaba en turno, y pues ahorita lleva desafortunadamente está en un tercer posible divorcio. Entonces ella dice: creo que estoy haciendo algo mal, pastora. Le dije: sí, hija, en ningún momento oigo que le hayas preguntado a Dios. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. ¿Qué es esto? Aquello, y todavía dice el Señor: mía es la venganza. Y muchos de nosotros hemos utilizado esa frase como que no te vengues, deja que Dios se vengue, como si le dijéramos: Dios, y dale duro, mejor te dejo a ti porque tú eres más chido que yo. Y a veces nuestro corazón no es el de perdonar, no es el de restaurar, no es el de tratar de arreglar las cosas, sino de que me hacen una injusticia y estoy esperando a ver a qué hora le parte el rayo o Dios le manda algo, como si Dios fuera usado del mal. Nosotros no sabemos lo que es perdonar. Y me llama la atención porque el domingo Dios nos habló: voy a poner el perdón sobre la mesa. Dios lo hará. Y Él te dirá, pondrá el perdón sobre la mesa de tal manera que tú digas: Señor, es cierto, no he perdonado. Y al no perdonar estoy permitiendo caer en tus manos, porque estoy esperando algo malo para esa persona. A lo mejor sí, esa persona te dañó y tú dices: yo no le hice nada y aún así me dañó. Pero hermanos, muchos de nosotros hasta nos atrevemos a decir: no me merezco lo que estoy viviendo. No, hermano, no se merece lo que está viviendo. Usted y yo merecemos el infierno. Así es que es cierto, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestro mucho creer de nosotros mismos a un nivel muy alto, nos hace caer en que el Señor es justo. Claro que hablamos de justicia a través de su misericordia y de su amor, porque sinceramente tú y yo
no estamos viviendo lo que merecemos. No lo merecemos. Y sé que a lo mejor puedas encontrar una persona muy linda, una persona muy preciosa, que a lo mejor le está yendo como en feria y dices, pues ya vete a hacer una limpia. Pues no le diga eso, porque Dios odia que vayamos a investigar con augureros, con adivinos, con santeros, a lectura de la carta, lectura de café, del tarot, de la mano. Dios odia eso, porque el enemigo nos vende la idea de que rapidito se va a arreglar el problema que estás viviendo. Por eso el Señor dice, aquel que tenga por inmunda la sangre del cordero, el Señor dice, mía es la venganza. ¿Qué está diciendo? Que es como si nosotros hubiéramos crucificado a Jesús y lo hubiéramos hecho con dolo, con ganas de desaparecerlo, y no para nuestra salvación. Por eso es que esta advertencia es impresionante. Y ya decíamos, no tiene nada que ver con perder la salvación, nada. Tiene que ver con el hecho de entender que aún en el nuevo pacto Dios habla y te dice, ten mucho cuidado de no tomar a la ligera la sangre de Jesús, porque a veces la tomamos como hasta como un rezo, ¿cómo decirlo? Como un amuleto, mi hermano, un amuleto. La sangre de Cristo y la sangre de Cristo, y realmente no estamos viviendo bajo su cobertura. Estamos haciendo lo que queremos y estamos pensando lo que queremos y estamos reaccionando como deseamos o según nuestra propia justicia. No conocemos lo que es el perdón de Dios. Por eso esto sigue siendo parte de la advertencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vámonos por favor. Y decía, una cosa es caer en manos del Dios vivo y otra cosa es estar en las buenas manos de Dios. Nosotros estuvimos por más de un año hablando acerca de la reconstrucción de las puertas y el muro de Jerusalén en el libro de Nehemías. Y si recuerdan, en ese mismo tiempo está también como contemporáneo Esdras. Y ahí en Esdras capítulo 7 versículo 9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, cuando empiezan a ser liberados. Estando con él, con Esdras, estando con él, ¿qué? La buena mano de Dios. Entonces, ¿dónde quieres estar? O caes en las manos de Dios o estás en las buenas manos de Dios. Porque si te tropiezas, quiere decir que en nuestra rebeldía, en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria, hemos buscado cualquier otro lugar de salvación o de respuesta a nuestras necesidades y no es el Señor. Entonces ahí es donde caemos. Y eso nos pasa a todos, aún a los que predicamos la palabra. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y a veces somos engañados. El hecho de que seamos y conozcamos la palabra no nos exime de que el enemigo busque engañarnos y hacernos creer, mira, hazle así y va a salir más rápido ese permiso que necesitas. Da una mordidita y así le vas a hacer más rápido. Y no dependemos de Dios. A veces se nos hace tan fácil tomar decisiones a lo largo de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, hacia nuestros hijos. A veces los cristianos ni siquiera le preguntamos a Dios en qué escuela necesitan ir nuestros hijos. No le preguntamos a Dios acerca de nuestro presupuesto financiero. No le preguntamos a Dios acerca de muchas cosas. Lo hacemos como en automático. Llega el momento en que Dios dice, oye, no me has tomado en cuenta para nada. Estás tomando en cuenta, a lo mejor no vas con augureros y no vas con hechiceros, pero estás sosteniéndote en tu propia prudencia. Por eso el Señor en Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal.
A veces no estamos reclinándonos en cosas de hechicería, de brujería, pero sí nos inclinamos en nuestra propia prudencia, en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad para hacer dinero, en nuestra capacidad para resolver las cosas. Claro, no estoy diciendo que niegues los dones y talentos que Dios te ha dado. Hemos hablado que esos dones y talentos te abren un lugar hasta para ganar dinero. Qué padre que tu trabajo sea tu hobby. ¿Por qué? Porque es tu vocación y es lo que te gusta hacer. No estoy diciendo que niegues aquellos dones y talentos y el trabajo que Dios te ha dado. Lo que estoy diciendo es que para todo nuestra vida debe de depender del Señor y no de ninguna otra persona. A veces Dios tiene que disciplinar a sus hijos que caemos en rebeldía en algún área de nuestra vida donde no tomamos en cuenta a Dios, donde hemos tomado en cuenta cualquier otra cosa, hasta el horóscopo. Yo no sé cuántos de nosotros pudieras hasta tomar en cuenta esas mentas que hasta tienen ya tu futuro y las galletitas de la suerte, ¿no? Las que te dan en el restaurante chino y mira, aquí dice el Señor, ¿no? A veces Dios tiene que llamarnos la atención y disciplinarnos. David sufrió esto y por eso en el Salmo 32:4 David dice: de día y de noche se agravó sobre mí, ¿qué? Tu mano. ¿Quieres estar en la buena mano de Dios o que la mano de Dios se agrave sobre ti por la rebeldía? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Ha visto usted un prado que en lugar de estar verde el pasto está seco en pleno verano porque el sol tan fuerte quemó ese pasto? Y se ve como si fuera desierto. Y él dice: mi verdor, o sea, mi fuerza, mi energía, mi placer de vivir, mis ganas de vivir, se convirtió en una sequedad porque su mano se agravó sobre mí. ¿Qué había hecho este hombre? Eran tiempos de guerra y David no salió a la guerra. Dice la palabra que se quedó en su casa y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Y esa mujer que se estaba bañando desnuda la mandó a traer. En ningún momento él tomó en cuenta a Dios, como en los días de su juventud, cuando él tenía que huir de su enemigo, de Saúl, que quería matarlo. Y dice la palabra que cualquier movimiento que hacía David invocaba el nombre de su Dios. Pero en ese momento se olvidó de Dios, tomó una decisión, adulteró. Y como esa mujer había quedado embarazada, trató de tapar su adulterio, asesinando después de muchos intentos de hacer que el esposo se acostara con su mujer, intentos fallidos. Entonces él decidió asesinarlo. Y es ahí donde de día y de noche se agravó la mano del Señor. La verdad es que Dios ha juzgado el pecado. Lo juzgó en Jesús. En el momento en que él estaba en la cruz, él grita: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fue en ese momento en que todo el pecado del mundo estaba siendo puesto, y ahí fue juzgado el pecado, dándole a Dios la victoria por medio de su Hijo unigénito, el Verbo que se hizo carne. Y a través de esa obra de redención, tú y yo podemos acercarnos a ese tabernáculo celestial, ante el trono de Dios, confiadamente. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Jesús ha juzgado el pecado. Pero también se nos dice, y aún en los salmos se nos habla de que llegará el momento, en Apocalipsis, en el libro de Daniel, en muchas profecías, que llegará el momento en que Dios juzgará a aquellos que desecharon no creer en Jesús como su única fuente de salvación. Salmo 75:8 dice: pero el cáliz está en la mano del Señor, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán
todos los impíos de la tierra. En otra palabra, habla el Señor de la copa de amargura o la copa de hielo. Eso habla de un juicio que vendrá sobre aquellos que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y lo que esto quiere decir es que en los salmos, o sea, profetas y salmistas hablaron de que vendría un juicio de parte de Dios contra aquellos que han pecado voluntariamente y que han decidido, no arrepentirse de sus pecados. No se han arrepentido de sus pecados. Decíamos que esto también hace alusión a la copa amarga de la ira de Dios. Esta copa se está llenando, mis hermanos. En este momento se está llenando. Por eso cuando hablamos el domingo acerca de Noé, Dios hace una promesa a Noé y le dice: nunca más volveré a destruir la tierra con aguas de diluvio, pero está profetizado que será destruida con fuego. Esa copa se está llenando y por lo tanto debemos aprovechar este tiempo de gracia que Dios nos está dando para acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, que dice la palabra que Él no desprecia jamás. Ahora, no podemos juzgar a aquellos a quienes se les está escribiendo esta carta, porque ellos estaban siendo perseguidos, y en el tiempo que se escribió esta carta estaba el emperador César Nerón. Y se dice que él alumbraba con cuerpos de los cristianos, los encendía vivos para alumbrar los jardines que él tenía de su palacio de noche, y que desde su palacio pudiera ver sus majestuosos jardines. Por eso sigue diciendo Hebreos 10:32: pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, diga conmigo, iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Qué impresionante que después de explicar, ¿verdad?, que hay una copa, que vendrá un juicio, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él le dice a quienes les está predicando: ustedes, estoy seguro que ustedes son salvos. ¿Por qué? Porque traigan a memoria los días pasados. Y me venía a la mente, pues el mismo Pablo que creemos que escribió Hebreos, es el mismo que dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Entonces, ¿por qué aquí me está diciendo que traiga memoria los días pasados? Porque también en Eclesiastés 7:10 se nos dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores a estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces, regresando a Hebreos 10:32, ¿por qué le dice este hombre: recuerden? Te voy a decir algo, hay una manera saludable de mirar al pasado, y nos la va a explicar más adelante en los siguientes versículos. Nos va a explicar esa buena manera de mirar al pasado. No significa que ya no debemos de recordarlo. No significa que debemos de negar quiénes fueron nuestros padres, porque a lo mejor tu papá fue Osama Bin Laden. Ay, ni digas que ese fue mi papá. O sea, a veces decimos: no, ni digas de qué pueblito llegué. Ay, no, ni voy a mencionar que estuve de mojado en los Estados Unidos. No voy a mencionar que pasé esto en mi vida, que pasé un tiempo, no sé, en alguna cosa fea, ¿no? No, hermano, eso es algo de su pasado, y Dios ha utilizado eso para cambiar quién es usted. Ha sido parte de la escuela de la vida, y la forma saludable de mirar al pasado es reconociendo cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Me ayudó, cómo Él abrió camino donde no lo había. Esa es la forma saludable de mirar hacia el pasado. Cómo Dios ha mostrado su fidelidad. No podemos juzgar a estos hombres, a estos hebreos, y mujeres a quienes se le está predicando. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado
le habían dado la espalda a la religión de su país. Los trataban como apóstatas, los perseguían, hacían escarnio de ellos, un espectáculo con esas bestias que desmembraban a aquellos que cantando eran muertos en el circo romano. No podemos juzgarlos. Y yo sé que muchos de nosotros, o muchos más que otros, también han sido juzgados por creer en Jesús. En nuestro país hay una religión que se dice que es la herencia de nuestros abuelos. Y cuando alguien se entrega a Jesús, rápidamente la familia se asusta y empiezan a atacar y empiezan a tratar de disuadir a aquellos que le han entregado su vida al Señor. Y le dicen: ya te hiciste, aleluya. Ay, no, ni me vengas. Es más, a partir de este día dejas de ser mi hijo. A partir de este día te olvidas que tienes padre o te olvidas que tienes hermano. Y si algunos han dicho: no, mejor me regreso, porque nos ha tocado, desafortunadamente nos ha tocado, una mujer me dijo: mira, como él es de esa religión y yo por más que he orado, pues Dios no me contesta, me voy a regresar para ya no tener problemas con mi marido. Qué difícil. Porque el Señor acabamos de leer, ya lo predicamos, porque después de haber oído, el apóstol Pedro dice: hubiese sido mejor que no hubieran escuchado nada, y que Dios los juzgara de acuerdo a su conciencia, como si hubieran sido Tarzán en la selva que nunca oyó de Jesús. Pero aún así serán juzgados por su conciencia. Y dice la palabra, vámonos al versículo 32, por favor. Dice: pero traed a memoria los días pasados. Ya sabemos cómo tenemos que traerlos a memoria, en los cuales, después de haber sido ¿qué? Iluminados. Vamos a quedarnos con iluminados y ahorita regresamos. ¿Qué es esta iluminación? ¿Qué quiere decir? Que estábamos tú y yo en las tinieblas. Por eso primera de Pedro dice: para que anunciéis. Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes, su amor, su bondad. Entonces todos estábamos en unas tinieblas impresionantes y pensábamos que estábamos re bien, ¿o no? Pero llega el momento, ese día de tu salvación, en que hay una luz que Dios derramó sobre ti y sobre mí, y nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Y nos dimos cuenta que necesitábamos a Cristo, y nos dimos cuenta que estábamos vacíos, que estábamos en frustración, que estábamos en soledad, que había desorden en nuestra vida, que aún desde que estábamos muy pequeños nos sentíamos solos y estábamos viviendo a tientas en esas tinieblas, dando vueltas en esas cárceles espirituales de maldición, de destrucción. Estábamos ahí. Hoy quiero decirte: tu Señor, ese que dio su vida por ti, no fue tu pastor, no fue tu padre, no fue tu mejor amigo, fue Jesús quien dio su vida por ti, y Él alumbró tus tinieblas. Y si le servimos, es porque le servimos a Él, no a una persona, no a una denominación, no a una religión. Le damos nuestra vida a Él porque un día fuimos iluminados. Y nada que ver con los Illuminatis, Tampoco es ser el que tú seas el iluminado. Ese es también otro rollo filosófico y satánico. ¿Qué luz estamos hablando? 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y es que mandó de las tinieblas, ¿cuándo? Pues en el Génesis estaba toda oscuridad y Dios dijo: sea la luz. Este Dios que creó todo, ese Dios es el que resplandeció. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a través del rostro de Jesús.
Esta es la luz que está hablando. El mismo Dios que dijo en el Génesis, sea la luz, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese mismo Dios, ese Dios nos iluminó para que nuestro conocimiento dijéramos, yo necesito de Cristo. Por eso no podemos dejar de predicar, porque a lo mejor tú ves a tu vecino y dices, ay, la vecina es re buena gente, no necesita a Dios. A Dios lo necesitan las prostitutas, los drogadictos, los que están en la cárcel, los que están de mojados, ¿no es cierto? Los que son adúlteros, los que son fornicarios, los que son sicarios, ellos sí necesitan a Dios, pero ellos no, ya les llegará. No, mi hermano, hay tanta gente con buenas intenciones que se está yendo al infierno porque nadie les ha dicho, necesitas a Cristo. Ahora, como no sabemos a quién Dios está iluminando con su conocimiento, necesitamos predicarle a todos. Y si alguien te rechaza, no te está rechazando a ti, así es que ni te lo tomes personal. Ve practicando. Porque a veces nuestra acechanza de rechazo nos hace sentir tan rechazados que decimos, no, mejor ya no predico porque me hablaron re feo. Porque me dijeron, sáquese, yo soy ateo. Y se persina. No, es cierto. No, o sea, tenemos que, no es personal, no te rechazan a ti y nuestro deber es dar fruto y seguir y hablar y más en este tiempo que hay tanta necesidad en el corazón del hombre. Vámonos a Juan capítulo 8, 11 y 12. Después de tomar a la adúltera, fíjate lo que dice. Jesús le dice, ¿quién te condena? Ella le dijo, ninguno, Señor. Nadie lanzó una sola piedra contra ella. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y sigue el versículo 12. Aquí lo tenemos como que es otro versículo, pero está hablando. Acababa de pasar este rollo de la adúltera y que todos dijeron, sí, mátenla. Y Jesús está escribiendo, dice la Biblia que está escribiendo ahí. Y les dice, pues el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice la Biblia que hubo una iluminación en sus conciencias y dijeron, no, yo ya me acordé que con la vecinita, yo ya me acordé que vi a aquella y empezaron a decir, no, pues no. Y se empezaron a ir. Y otra vez, versículo 12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Jesús, de hecho, la Biblia también enseña en Juan 3 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero por eso está diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, vamos a ver qué es lo que le está pidiendo el predicador a los hebreos que recuerden. Vámonos al versículo 33. Seguimos recordando. Por una parte, ciertamente, acuérdense que cuando fueron iluminados, pasaron vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Cuando recibimos a Jesús, hay un combate, hay una guerra, hay una lucha entre las tinieblas de nuestra carne, porque a nuestra carne le gusta el pecado. Nuestra carne está acostumbrada a lo sabroso que es mentir, robar, traicionar, no sé, ser de doble ánimo. A nosotros nos gusta y va a haber una lucha. Por eso dice, sostuvisteis gran combate. Hubo una lucha entre la nueva naturaleza que Jesús me da al recibirlo como mi Señor y Salvador. Es como si el Señor me transfundiera un nuevo ADN. Ya no soy una hija del diablo. Ya no eres un hijo del diablo o de la guayaba. Ya somos hijos de Dios.
Y esto es algo para regocijarnos, pero si hay una lucha, va a ser un proceso, no va a ser fácil. Y es ahí donde el enemigo utiliza a las personas de nuestro alrededor y nos dice: ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que ya vas a la iglesia? ¿Y eso que oras? Voy a hacer una nueva ley, ya que nos encantan las leyes a los seres humanos. Prohibido decir: y eso de que eres cristiana, o eso que eres cristiano. No lo use con su familia, los destruye. El hecho de ser cristianos no nos hace perfectos, nos hace completos, porque su sacrificio es perfecto. Pero estamos en un caminar. Por eso todos los cristianos deberíamos de tener aquí: estoy en construcción, disculpe las molestias que esto le ocasiona. ¿Por qué? Porque estaba en las tinieblas. Y cuando venga el diablo y te dice: pero tú fuiste esto y tú fuiste aquello, dígalo audible: pero ya no lo soy. No con autoridad, no con esa así como que pues, ¿y qué? ¿Y qué? Órale, pues ya no soy, ¿qué? No, sí, ya no soy eso. Neta, ya no soy. El Señor alumbró mis tinieblas. Ya no lo soy. No para pelear, sino para hacer una declaración profética y que es verdad. Ya no soy eso. Ya lo fui, pero ya no lo soy. Por eso en Juan 16:33 Jesús nos dice: yo soy la vida, yo soy la luz, perdón. Y estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. No todos saben lo que tú sabes de la palabra. Entonces ten paz, porque en el mundo vas a tener aflicción. Pero confía en mí, porque yo ya vencí al mundo. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Ahora vamos a regresar al versículo 33 de Hebreos 10. Dice: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones. ¿Qué son vituperios? Vituperios habla de burlas públicas, como la burla que recibió Jesús de uno de los ladrones que estaba a su lado en la cruz y le dijo: si verdaderamente eres Dios, bájate. Pudiste sanar a muchos, bájate de la cruz. Esa es una burla, es un vituperio, es condenación, es humillación pública de aquellos que no conocen de Dios. Ahora, la palabra tribulación, porque dice aquí con vituperios y tribulaciones. ¿Qué es tribulación? La palabra tribulación significa estar bajo una presión constante. Decíamos que el emperador César Nerón, quien gobernaba, hacía espectáculo de los cristianos y ellos estaban bajo una presión de: no digas y aún así tenían que predicar el evangelio. Yo creo que cuando alguien decía: no, yo no quiero de ese Jesús, a lo mejor esa persona tenía que hasta que cambiarse, predicar a Jesús les costaba cambiarse de domicilio. Si alguien lo recibía: te espero en mi casa, vamos a orar, te voy a hablar de Jesús y cómo todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en él. Ven, te voy a hablar de Jesús. Pero si alguien decía no, córrele, porque puede ir de soplón. Por eso dice aquí: tribulación es una presión constante. Vámonos al versículo 34. Porque de los presos también te compadeciste. Quiere decir que iban a ver a los presos por ser cristianos. Y el despojo de vuestros bienes sufriste. ¿Cómo lo sufrieron? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. Wow, eso guárdalo, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si alguien es cristiano y por ser cristiano lo llevaban a preso y otra persona venía a visitarlo, pues también ese era cristiano, ¿no? Obvio. Estaba grueso lo que estos hicieron. O sea, el fruto de su conversión fue tan evidente que el predicador les está diciendo: acuérdense de los días pasados, de cómo iban a ver a los presos y ustedes no quedaban presos. Y eso que era obvio que eran también ustedes cristianos.
Acuérdense de cómo el Señor alumbró su entendimiento. Estaban en las tinieblas y vino la luz de Dios a su manera de pensar y de ver la vida, para que pudieran venir a Cristo. Ahora, vamos a regresar. Ahora vamos a ver cómo fue que pasaron estas tribulaciones, porque en estos versículos está intrínseco cómo ellos pasaron estas tribulaciones. Por eso dice, acuérdense de los días pasados. Entonces vamos a ver, aquí están como la clave, la llave de cómo pasar momentos difíciles en nuestra vida. ¿Qué recursos nos da Dios? Diga conmigo, recursos. Ok, empecemos vamos a regresarnos al versículo 32. Hebreos 10, 32. La palabra que aquí dice, versículo 32, gracias. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, ya sabemos lo que es la iluminación, ¿quién es la luz? Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces, la palabra sostener viene de upomeno, que significa permanecer, perseverar y ser paciente. ¿Eres paciente cuando estás pasando por tribulación o quieres decir, Señor, sácame de aquí? A veces somos tan osados, espero no ser yo la única loca, pero hasta le decimos, si para el viernes esto no cambia, me voy. Te doy un mes, Señor, un mes. Qué impresionante, no entendemos que Él es el creador, nosotros somos su creación. Él es Dios, nosotros somos sus siervos. No podemos llegar con este tipo de oraciones que espero que Dios de veras no nos escuche. Qué vergüenza es como decirle al rey, y a ver a qué hora me das los frutos de mis tierras, y a ver a qué hora se ve lo que te pago de los impuestos. ¿Tú crees que te va a pelar? Y eso que es el humano, imagínate, Él es Dios. Qué bueno que dice la Biblia que hay oraciones que Dios no escucha. Porque la Biblia lo dice, porque pedís mal. Pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites y en lo que tú quieres. Bueno, ya lo estoy regañando mucho, ¿verdad? Pero ahí mismo yo me estoy regañando a mí solita. Entonces tenemos un recurso que significa sostener gran combate. Y la palabra nuevamente sostener significa perseverar. Ese es un recurso que Dios te da cuando estás pasando por tribulación. Dios te da la manera, te da el recurso de aguantar, de permanecer aún bajo mucha presión. El segundo recurso lo vamos a ver en el versículo 33. Y dice así: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, ya sabemos que son vituperios, ya sabemos que son tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, también ya lo expliqué. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros. Tener un compañero es otro recurso que a veces no lo tomamos en cuenta. Compañero de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué significa compañero? Viene del griego koinonos. El griego koinonos, que viene de koinonía. ¿Sabe usted qué significa koinonía? Comunión, compañerismo, comunión. Eso significa koinonía. Por eso es que unos versículos antes nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si te dejas de congregar, pues la gente no te ve. Y si no prendes tu cámara tampoco. ¿No? No, tenemos que verte. Somos seres sociables. ¿No? Somos seres sociables, y el hecho de que
que podamos vernos. Ahora, esta coinonía es impresionante porque muchas veces yo lo he visto predicar la palabra coinonía con tener comunión con los hermanos, pues que el cafecito, que vámonos de compras, que mira, te voy a contar mi vida y cosas bonitas, ¿no? Pero aquí está hablando este tipo de coinonos. Coinonos significa compañeros dentro de la tribulación. Significa padecer juntos. Me duele lo que a ti te duele. Por eso Pablo decía: yo he aprendido a llorar con los que lloran. Para eso necesitamos tener un corazón bien empático y no juzgón. Llorar con los que lloran. A veces somos muy rápidos en tener un dedo acusador y decir: pues es que eso te pasa porque también la riegas. Eso te pasa también por esto y por esto, como si nosotros pudiéramos ver el corazón de las personas. ¿Has llorado con alguien por el simple hecho de que lo ves tan engañado por Satanás? Y que a pesar de que le tratas de explicar no quiere, entonces te tienes que esperar a que se le alumbre la luz de Cristo. Y nos duele porque a veces es nuestra familia la que no quiere venir al Señor. Nos duele porque lo vemos engañado y le decimos: ven al Señor, hasta que mi amiga me dijo: deja de hablarle de Dios, ya suéltalo, deja de hablarle de Dios, y hasta se va a sacar de onda. Ay, esta ya no me dice nada. Y si le alumbra la luz, entonces va a decir: ahora sí háblame de Dios. Pero ya está listo, mientras tú sigues orando y sigues pidiendo. Y esto, el compadecernos, es tan bonito pertenecer a la intercesión en este tiempo de pandemia. Nunca habíamos tenido tantas personas orando juntas como en este tiempo de pandemia. Oramos todos los lunes de 8:30 a 10:15. ¡Qué hermoso! Y si tú no eres parte de este grupo, te animo a que te unas. Aunque estemos 2 horas ahí, no importa. Es una vez a la semana. ¿Y sabe qué? Es bien bonito poder conocer a los hermanos. A veces uno tiene que apagar y ya está oyendo ese es el hermano fulano, esa es la hermana mengana, y ya sabemos quién ora recitando la Biblia, y quién ora llorando, y quién ora viendo las cosas buenas, y porque hasta en la oración se nos ve nuestra personalidad. Pues ese es el compañerismo. Es padecer juntos, es la provisión que Dios nos ha dado, y por eso nos pidió antes no dejarnos de congregar. Versículo 34. Hemos visto 2 recursos espirituales. El primero es permanecer prolongadamente aún bajo presión. El segundo es el compañerismo que tenemos en la iglesia. Y el tercero lo vemos en el versículo 34 de Hebreos 10, por favor. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con, ¿qué dice ahí? Con gozo. Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Cómo se dice? O sea, les habían quitado sus bienes y lo padecieron con gozo. Gozo es otro recurso espiritual. ¿Cómo, pastora? Pues si ahorita estoy pasando, si usted supiera, si usted le contara. No tengo nada de gozo. ¿Sabe por qué? Porque confundimos la alegría con gozo, la felicidad con gozo. La alegría y la felicidad son efímeras, y dependen completamente de las circunstancias actuales. Si veo a un muy buen programa que me hace reír, siento alegría, siento felicidad y me río. Siento hilaridad, me río. Pero el gozo no tiene nada que ver con las circunstancias. Cuando dice de los presos se compadecieron, significa padecieron con
Ustedes no estuvieron presos, pero padecieron como si hubieran estado presos. Por eso fueron a visitarlos, por eso estuvieron ahí, por eso les llevaron comida, porque ustedes se compadecieron, padecieron junto con ellos. Y sus bienes que los despojaron, los sufrieron con gozo. ¿Qué quiere decir? ¿A poco si te quitan tu celular en el micro, ay, qué felicidad, me quitaron mi celular? No, pero va más allá y dices, he oído personas que dicen, bueno, me robaron, pero eso sí sé, que cuando Dios nos quita algo es porque nos dará algo mejor. Y eso es gozo. Eso es tener una perspectiva de la vida de acuerdo al amor de Dios y a su misericordia. Eso es esperar en Dios. Eso es tener la paciencia de decir, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto. No entiendo por qué las personas que más amo me han abandonado o me están abandonando. No comprendo por qué me siento de esta manera o por qué tengo que pasar por esto, pero hoy decido gozarme en ti. Eso es algo que tiene que ver con una fe inamovible, con una fe que recuerda lo que el Señor hizo en el pasado y que lo volverá a hacer hoy. Cuando dejamos de estar concentrados en nuestra necesidad y empezamos a ayudar a los demás a nuestro alrededor, créame, hay un gozo. En la semana vi un reportaje de Lady Di. Y algo que me llamaba la atención es ver el gozo de sus ojos al cargar a los bebés idosos. Al ir a todos esos lugares donde ella se acercaba a los idosos, donde ella se acercaba a los pobres, a los que estaban muriendo por hambre y los cargaba. Y había, a pesar de sentir esa tristeza, había un gozo en su mirada. Porque, ¿sabes? Eso es algo que el diablo odia. Cuando hay una persona en la calle, te dice el diablo, no, tú tienes más necesidad, ellos ganan mucho. Porque cuéntale, un peso tú y un peso todos los que pasan por aquí, somos 20 y tantos millones. Si está aquí tantas horas, pues ya la hizo más chido que tú. El diablo odia que ayudemos a nuestro prójimo, lo odia. Pero te voy a decir algo, hay un gozo. Y estos fueron a ver a los presos y había un gozo nada más de estar ahí. Entonces les despojaron sus cosas. Vamos a regresar al versículo 34 y la última parte dice, el despojo de sus cosas, dice, sabiendo, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ese es otro recurso del reino, gozo. Sabiendo, ese gozo se basa en ¿qué? En el saber. No me lo quiten. Ese gozo se basa en el saber ¿qué? Que tenemos nosotros una mejor y perdurable herencia. Diga conmigo, herencia. Mateo 6, me voy a saltar el 30, así, Mateo 6, 19 al 20, por favor. Dice el Señor Jesús, no se hagan tesoros en la tierra, esa no es su herencia. Otra mujer me escribe desesperada, ayúdeme pastor, ayúdeme. Y me escribe tantas veces, le digo, hija, estoy bien ocupada, pero ve con tu pastor. Es que él está muy ocupado. Ay, yo no. No, yo aquí estoy rascando, yo nada más estoy viendo a ver qué, ¿no? Y me escribe, es que nos estamos peleando por una herencia. Al rato le voy a mandar este. No os hagáis tesoros en la tierra, porque dice, mi padre murió y nos estamos matando a nuestros hermanos. Dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan y los hermanos se pelean. Ahí faltó, ¿verdad? Sino haceos, ¿qué? Tesoros en donde, en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones tampoco minan ni hurtan. Vámonos rápidamente a Colosenses 3:1. Y dice Colosenses 3:1, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Colosas, sí pues, a lo mejor era norteño, sí pues, ya resucitaron con Cristo. ¿Cuántos ya resucitaron? Grítelo, yo. Ok, si ya resucitaste con Cristo, ¿qué tienes que hacer?
buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de la herencia? Vámonos rápidamente a Primera de Pedro 1:4, porque ya me estoy perfilando a terminar. Primera de Pedro 1:4. Esta herencia que Dios nos ha dado no es de este mundo y es una herencia incorruptible, o sea que no caduca, incontaminada. Ni los chismes de tu vecina la pueden contaminar. E inmarcesible, no hay mancha, es pura, es santa, reservada en los cielos para nosotros. Hoy entiendo más y más por qué Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir, me voy al cielo con Él. Terminemos el versículo 34. Entonces dice el versículo 34 y veamos las pantallas al versículo 34. Porque de los presos también os padeciste junto con ellos, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable o eterna herencia en los cielos. Mejor y perdurable herencia habla de que no es otro recurso. ¿Cuántos recursos llevamos? Este sería el cuarto, ¿no? Este es que Dios nos ha cambiado el chip. Y ahora, antes de ser iluminados, solo pensábamos en lo que estaba en esta tierra y en cuánto me costó mi guacho y cuánto me costó mi celular y cuánto me costó mi carro, porque estaba en las tinieblas. Pero una vez que fui iluminado, ahora lo que está aquí en la tierra cobra un sentido diferente. ¿Por qué? Porque ahora mi mirada está puesta en los cielos. Entonces Dios nos cambia nuestra perspectiva eterna. Entonces vámonos hacia atrás. 4 recursos cuando estamos pasando por tribulación y angustia. 1, aférrate. Es el cuarto, perdón. Aférrate a tu perspectiva eterna. Lo que vives en esta tierra es pasajero. Pastora, me dijeron que tengo cáncer. Es pasajero, mija. Y si me muero de eso, fue pasajero. Porque estarás eternamente trillones y trillones de años comparado a los años que viviste en esta tierra. Dios sabe, pero Dios quiere sanar. Entonces aférrate. Y si no, como lo dijo los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Rey, del horno de fuego Dios nos puede librar. Y si decidiera no librarnos de ese horno de fuego, tampoco vamos a claudicar, porque ellos entendían que tenían una morada en los cielos. La tercera, ¿cuál es? El gozo, no importando las circunstancias. La segunda, tenemos compañeros, koinonos, que son compañeros no solamente para el café y las cosas chidas, sino también para el dolor y las tribulaciones. Y el primero que dije es que Dios nos ha equipado internamente para soportar, para perseverar y para ser paciente. Si no, ¿cómo hubiera aguantado el Abraham 25 años para esperar su Isaac? Porque os es necesaria, Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia. Eso es también el perseverar, lo que acabamos, es la misma palabra, upomoné, paciencia activa, como aquel que está en un maratón. Tú lo ves que se sienta a ver si va a ganar, no, está corriendo y por dentro está tranquilo, ahí viene el otro, ya me va a agarrar, tranquilo, tú vas a llegar. Esa es la paciencia activa. No es decir, a ver Dios, ¿a qué hora me sacas de la bronca? Gracias también. Es decir, aquí estoy aguantando vara, apechugando. No me voy, dice, porque os es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho, ¿qué tenemos que hacer?
Esa es la paciencia activa. Haciendo la voluntad de Dios, entonces obtengamos la promesa. ¿Cuál voluntad? Primera Tesalonicenses 4:3. Pastora, no sé cuál es la voluntad de Dios. Ahí te va. La voluntad de Dios en Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es que te santifiques. ¿Qué es santificarte? Que no te conformes a este mundo, que no hagas lo que antes hacías en las tinieblas, sino que te apartes de toda fornicación sexual y emocional y espiritual. Y ahora dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas ¿qué? La promesa. ¿Cuál promesa? ¿A qué promesa está hablando el Señor? ¿Están todavía conmigo? Ok, ¿a qué promesa está hablando el Señor? A la promesa de Juan capítulo 14 versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuánto material estás mandando a tu casa en los cielos? Porque una viejita tenía una casota bien grande y la señora con la que le predicó y con la que le trabajaba llegó también al cielo y le tocó un jacal. Y dice, oiga, ¿cómo puede ser si en la tierra yo le pagaba a ella? Dice, sí, pero ella fue una mujer que mandó bastante al cielo. Ofrendas, diezmos, oraciones, predicó, mandó sus tesoros a los cielos y pues le alcanzó para esta mansión. Oiga, pero yo también recibí a Cristo en mi corazón. Sí, pero nada más lo recibió. No mandó más. Y con lo que nos mandó, nos alcanzó para este jacalito. Es un chiste, pero es un chiste cristiano. Pero aquí dice el Señor, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo les voy a preparar una casa para ustedes. Versículo 3. Voy pues y si me fuere y yo les prepararé esa casa, esa mansión, vendré de nuevo. Di, mi Jesús vendrá otra vez. Otra vez, Él vendrá otra vez. No me lo quiten pues. Es que no lo anoté aquí. Dice, os tomaré y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. Esa es la promesa. No tienes que esperar a morir para que te vayas con el Señor. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe usted que ya está el escenario. Ya está el escenario para que Cristo se lleve a su iglesia. Ya está. Pestes, guerras, tribulación, angustia, hambre, persecución. Gálatas 6:9. No te canses pues. Te digo que era norteño. No te canses pues de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? Segarás si no desmayas. Es parte de la paciencia, un recurso del reino. Hebreos 10:37, ya voy a acabar Hebreos 10 y me voy con el 37. Hebreos 10:37. ¿Por qué? ¿Por qué no te debes de cansar de hacer el bien? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Y la iglesia y el Espíritu le dicen, ven Señor Jesús, no tardes más. Y la iglesia le dice, ven Señor Jesús, no tardes más. Todavía un poquito. Y si este cuate lo escribió hace miles de años y decía que un poquito, pues si allá estaba poquito, ahorita está más poquito. ¿O no? Y termino. Hebreos, ya sé que llevo diciendo mucho, termino porque yo soy la que ya me cansé, ¿verdad? Pero Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, ¿sabe qué significa retrocediere? Quiere decir esto, la palabra griega quiere decir que un barco salió de un puerto a un destino, hacia otro puerto, y retroceder significa que quitan las velas y dan vuelta al timón. La vida es así. A veces tenemos aguas tranquilas, que hasta nos echamos a nadar, pero a veces tendremos
huracanes. Pero dice: no retrocedas, no bajes las velas, no te des la media vuelta, síguele, síguele, síguele. Pero es que me dijiste, Dios, y yo no veo nada. No ves nada, tú síguele pues. No dice la palabra, por fe andamos y no por vista. Siguiente, por favor. Habacuc 2, 3 y 4. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y Dios no mentirá. Aunque tardare, ¿qué tenemos que hacer? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya entendemos entonces Hebreos 10:38, es que estoy viendo verso a verso. ¿Sí estamos entendiendo? Dice: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, ya no te creo. Me dijiste que ibas a restaurar mi matrimonio, ya pasaron casi 5 años, Señor, pues ¿qué onda? ¿No? Pero dice el Señor: síguele, síguele, y actúa como que ya está la cosa. Tú síguele, yo tengo tus tiempos en mis manos. Y ahora sí ya pues terminamos. Hebreos 10. El 39 es el último versículo de Hebreos 10. Así es que voy a leer juntos el 38 y 39. Hebreos 10, 38 al 39. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, es más, leámoslo todos. 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, dele un aplauso al Señor. ¿Cómo vamos a mantenernos en fe? Oh, aleluya, ¿cómo vamos a mantenernos en fe? Nosotros no somos los que de los que retrocedemos. Segunda de Corintios 4:18. Nos acaban de decir cómo no retroceder. Vamos a leerlo. No mirando nosotros las cosas que se ven. Si tú ves las cosas que se ven, vas a retroceder. Te vas a estacionar, vas a echar el ancla y vas a decir: Dios se equivocó, yo me equivoqué en escucharlo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sin retroceder, mi hermano. Póngase de pie, por favor. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. No, iglesia. Esta iglesia ha sufrido muchos cambios. Esta iglesia ha pasado por desiertos y también por momentos de abundancia. Y usted no es de los que retroceden. Por eso el Señor hoy, en el 2021, en septiembre 1, el Señor nos está diciendo: ustedes no retroceden. Les he dado 5 recursos espirituales para no retroceder. Les he dado la paciencia. Les he dado una herencia perdurable. Les he dado el gozo, pero me faltó uno. El soportar bajo mucha prueba, el gozo. Es que con lágrimas en los ojos. Y el sostenernos, permanecer, perseverar. Y a nuestros compañeros de milicia, en estas luchas espirituales que libramos. Padre Santo, tú sabes lo que tu pueblo está pasando. Tú conoces el dolor, tú conoces la frustración, tú conoces las pruebas económicas, tú sabes
cuando algunos de ellos están pasando por mucha presión para volver a las tinieblas. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos. Hoy pon eso, estámpalo en el alma de mis hermanos y de aquellos que me están escuchando, pertenezcan o no a esta congregación. Si tú eres cristiano, hoy te digo, tú no eres de los que retroceden. Tú te mantienes en fe para salvación de tu alma. Señor, gracias por la resistencia que nos das como recurso cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Gracias por el gozo que nos das en medio del dolor. Gracias también, Señor, por los compañeros que están cerca de nosotros para compadecerse de nosotros y compadecernos de ellos también. Gracias por el permanecer, el ser paciente bajo presión prolongada. Gracias porque no somos de los que retrocedemos y nos has dado esto en el libro de Hebreos capítulo 10 para sostenernos firmes y seguir adelante. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu pueblo. Bendigo, Señor, a la Grey, sus matrimonios, sus trabajos. Ellos no vuelven para atrás. Ellos no retroceden. Hay una lucha en su interior. Ellos siguen adelante, Señor. Y ellos son empáticos para aquellos que apenas están alumbrándose de tu luz. Y gracias, Señor, porque tú nos despides de este lugar en paz. No nos despides de tu presencia porque tu presencia nos acompaña, pero somos despedidos de este lugar hasta el próximo domingo, en que volveremos a llegar puntual para adorarte, para cantarte, para bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.